Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días a todas y todos los estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Continuamos el aprendizaje desde la casa. Hoy vamos a dar respuesta a las preguntas: ¿cómo se relaciona la función respiratoria con la nutrición? Y ¿cómo podemos conservar el sistema respiratorio saludable? En el Perú y en nuestras regiones, las infecciones respiratorias agudas, IRAS, son un grupo de enfermedades como el resfriado común, faringitis, amigdalitis, laringitis, influenza, neumonía y otras causadas por virus, bacterias y hongos que afectan la salud de la población, principalmente a niños y adultos mayores. Además, en este año se ha agregado la enfermedad infecciosa del COVID-19, por lo que necesitamos comprender cómo funciona nuestro sistema respiratorio y cómo podemos cuidarnos. En esta sesión vas a asumir el reto de explicar la relación entre la función respiratoria y la nutrición para cuidar tu salud. Como producto de esta reflexión, vas a organizar en tu álbum de actividades acciones sustentadas para fortalecer la función respiratoria relacionadas con la nutrición. Este aprendizaje te será útil porque te permitirá proponer acciones sustentadas para fortalecer el sistema respiratorio y hacer frente a enfermedades respiratorias agudas y el COVID-19. Además, aprenderás a tomar decisiones en otros aspectos de tu vida de manera informada. Antes de iniciar, vamos a realizar unos ejercicios de respiración. Todos nos ponemos de pie y vamos a respirar tratando de ser conscientes de lo que sucede. Tomamos aire profundamente y luego eliminamos. Nuevamente tomamos, es decir, inhalamos y luego eliminamos, es decir, exhalamos. La última vez. Inhalamos y luego exhalamos. ¿Qué sintieron? Un ser vivo puede estar varias horas sin comer, dormir o tomar agua, pero no puede dejar de respirar más de 3 minutos. Esto grafica la importancia de la respiración para nuestra vida. Ahora, toma nota de las siguientes preguntas y las respuestas que vayas dando. ¿Qué recorrido habrá seguido el aire en nuestro cuerpo? ¿Qué recorrido habrá seguido el aire en nuestro cuerpo? ¿Qué sucede con el aire que ingresa al interior de nuestro organismo? ¿Qué sucede con el aire que ingresa al interior de nuestro organismo? ¿Por qué crees que se producen las enfermedades respiratorias? ¿Por qué crees que se producen las enfermedades respiratorias? ¿Cómo debemos cuidar nuestro sistema respiratorio ante enfermedades que lo afectan? ¿Cómo debemos cuidar nuestro sistema respiratorio ante enfermedades que lo afectan? ¿Cómo explicarías a tus padres cómo cuidar el sistema respiratorio? ¿Cómo explicarías a tus padres cómo cuidar el sistema respiratorio? Tengamos en cuenta estas respuestas para que después contrastes con lo que se va presentando y construyas tus propias ideas. Te preguntarás, ¿qué vamos a hacer para dar respuesta a la pregunta? Vas a describir y comprender aspectos esenciales de la función respiratoria. Analizar, relacionar, elaborar conclusiones y explicaciones que te permitan dar respuesta a la pregunta del reto.
que luego la vas a compartir con tus familiares que te acompañan. Expresa las ideas que vas identificando o construyendo con la persona que te acompaña o escribe en tu cuaderno. Empezamos. Recordamos qué vamos a explicar. Vas a explicar cómo se relaciona la función respiratoria con la nutrición y cómo podemos conservar su salud. Escribe en tu cuaderno la respuesta a estas preguntas. Estas serán tus hipótesis. Ahora vamos a describir el recorrido que sigue el aire cuando ingresa a nuestro organismo. Recordamos la pregunta del inicio que escribiste en tu cuaderno. ¿Qué recorrido habrá seguido el aire en nuestro cuerpo? Repetimos el ejercicio de respiración tratando de sentir el recorrido del aire. Inhalamos. El aire ingresa por las fosas nasales, donde se calienta y filtra. Pasa por la faringe, luego por la laringe, continúa por la tráquea, luego se va por los bronquios y bronquiolos hacia los pulmones. Todos estos órganos, excepto los pulmones, se llaman vías respiratorias. Las fosas nasales, faringe y laringe están recubiertas por una membrana mucosa que segrega moco y tiene estructuras pilosas llamadas cilios. Esta recubre, humedece y protege las vías respiratorias. El sistema respiratorio se compone de las vías respiratorias y los pulmones. Los pulmones tienen como función esencial el intercambio de gases. Estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, comparen sus respuestas del inicio con lo que conocen ahora. ¿Qué recorrido habrá seguido el aire en nuestro cuerpo? Revisen y complementen su respuesta de ser necesario. Ahora vamos a comprender la función respiratoria. Escucha con atención. ¿Qué sucede con el aire que ingresa al interior de nuestro organismo? Vamos a decir que sucede algo así como 3 fases. El intercambio de gases. Mediante la inhalación, ingresa el aire que contiene oxígeno del medio ambiente al interior del organismo. Mediante las vías respiratorias, llega hasta la parte terminal de los bronquiolos, es decir, a los alvéolos, en los pulmones. Ahí se entrega el oxígeno a la sangre para ser transportado a todas las células del cuerpo y reciben de esta el dióxido de carbono que lo eliminan al exterior. El transporte de gases. Una vez que el oxígeno del aire pasa a los vasos sanguíneos que rodean a los alvéolos, es transportado por los glóbulos rojos a través del sistema sanguíneo hacia todas las células del cuerpo. Estas toman el oxígeno de la sangre y desechan dióxido de carbono que producen en su funcionamiento. La célula usa el oxígeno en la respiración celular, que es el proceso por el cual degradan moléculas de alimentos para obtener energía. Para realizar sus funciones, en este proceso producen dióxido de carbono y agua, que es recogido por la sangre, llevado a los pulmones y expulsado al exterior. Si este proceso se realiza sin dificultades, se garantiza el buen funcionamiento del organismo en su conjunto. Compara la respuesta que anotaste en tu cuaderno a la pregunta ¿qué sucede con el aire que ingresa al interior de nuestro organismo? Con lo que conoces ahora. Revisa o complementa tu respuesta. A continuación, te presentamos las siguientes ideas clave que te ayudarán a responder la pregunta del reto. El aire ingresa a nuestro cuerpo por las vías respiratorias hasta llegar a los pulmones.
Ahí se realiza el intercambio gaseoso entre los alvéolos y los capilares sanguíneos que lo rodean. En el intercambio gaseoso, los alvéolos entregan a la sangre el oxígeno que es transportado por los glóbulos rojos a las células y recogen el dióxido de carbono que producen, que es expulsado al exterior. Las células requieren de oxígeno para su respiración celular, que les permite obtener energía. A la vez, producen dióxido de carbono y agua. La respiración de manera general es tomar oxígeno del aire y desprender el dióxido de carbono que se produce en las células. Analizamos los factores que afectan la salud respiratoria. Existen factores que afectan la salud respiratoria, como no cubrirse al toser o estornudar, no lavarse las manos, la alimentación y respiración inadecuadas, el sedentarismo, el hacinamiento, ambientes sin ventilación, inhalación de polvo y productos químicos, cocinas de leña, consumo de tabaco, inadecuada eliminación de residuos sólidos, extremos de temperatura, heladas y friaje, humedad, entre otras. Estimados estudiantes, ¿cuáles de ellos podrían convertirse en prácticas que favorecen la salud respiratoria? ¿Cuáles de ellos podrían convertirse en prácticas que favorecen la salud respiratoria? Así es, estimados estudiantes, el lavado de manos, la ventilación e iluminación de los ambientes, cubrirse al estornudar, el abrigo adecuado, la alimentación saludable, la actividad física, el manejo adecuado de residuos sólidos, la respiración saludable, son prácticas que podemos implementar. Las mismas que ayudan a protegernos de las infecciones respiratorias agudas, IRAS, infecciones que afectan a las vías respiratorias superior y o inferior, causando una enfermedad leve a grave y que pueden ser transmitidas de persona a persona, que puede ir desde el resfrío común hasta una neumonía. Y actualmente, una infección más que se ha sumado, el COVID-19, enfermedad infecciosa respiratoria cuyos síntomas son fiebre, tos seca e insuficiencia respiratoria. En casos más graves, la infección puede causar neumonía o dificultades respiratorias. ¿Cómo se relaciona la función respiratoria con la nutrición? Para tener salud respiratoria, es necesario un adecuado funcionamiento del sistema respiratorio, con pulmones saludables, respirando aire saludable, en ambientes saludables, libre de contaminación, iluminados, limpios, teniendo una alimentación saludable, variada, y por ende, estilos de vida saludables, ejercicio físico. Pero hoy enfatizaremos la alimentación saludable. Estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ¿con cuál de las condiciones señaladas cuentas? ¿Es posible tener esas prácticas? Una buena nutrición aporta energía y todos los nutrientes esenciales que cada persona necesita para mantenerse sana. Existe un estrecho vínculo entre la función respiratoria y la nutrición. La defensa pulmonar depende de la integridad de la membrana mucosa y del sistema inmunológico. La membrana mucosa funciona como una barrera contra patógenos potenciales y moléculas extrañas, previniendo infecciones y daños al tejido, gracias al mecanismo de la mucosa ciliada que desplaza las partículas fuera de la nariz. Cuando existe una carencia nutricional, hay un descenso de la población de las células de defensa y una disminución del movimiento ciliar,
Por lo tanto, se produce aumento de la adherencia bacteriana a nuestras células epiteliales. Estimados estudiantes de primero y segundo de secundaria, ¿qué acciones podrían realizar para fortalecer la función respiratoria? Compartan con la persona que los acompaña. ¿Qué alimentos se deben incluir para fortalecer nuestro sistema respiratorio? Escucha con atención y evalúa cuál de estos alimentos están a tu alcance para que los incluyas en tu dieta. Se deben incluir alimentos ricos en todos los nutrientes, sobre todo que contengan vitamina A, C, E, además de alimentos ricos en minerales como el zinc, cobre, selenio y hierro. La vitamina A se encuentra en el hígado, vísceras, yema de huevo, también en las verduras y frutas de color amarillo intenso y verde oscuro. La vitamina C en ciruela, camu camu, mandarina, limón, naranja, papaya, kiwi, melón, fresa, piña, etc. Verduras, brócoli, pimiento, espinaca, tomate, col. Vitamina E, granos enteros, frutos secos, como las castañas, almendras, nueces, aceites vegetales, verduras de hojas verdes oscuras, lácteos, yema de huevo. Minerales como el zinc, cobre, selenio y hierro se encuentran principalmente en los alimentos de origen animal, pescados, res, aves, hígado, sangrecita, vísceras como el hígado, bofe, riñón, lácteos. También son fuente los granos enteros y las menestras. Ahora ya estamos en condiciones de dar respuesta a las preguntas del inicio. ¿Cómo fueron tus respuestas? Y ahora, ¿cuáles son? Responde. Explica qué sucede con el aire que ingresa al interior de nuestro organismo. ¿Qué sucede con el aire que ingresa al interior de nuestro organismo? Explica por qué crees que se producen las enfermedades respiratorias. ¿Por qué crees que se producen las enfermedades respiratorias? ¿Cómo debemos cuidar nuestro sistema respiratorio aprovechando los alimentos de la zona? ¿Cómo debemos cuidar nuestro sistema respiratorio aprovechando los alimentos de la zona? ¡Qué bien! Felicitaciones a todas y todos por la experiencia vivida. Finalmente, a partir de lo que hemos compartido, las ideas que has ido construyendo al dar respuesta a las preguntas y otras fuentes que consideres para completar el reto, vas a explicar cómo se relaciona la función respiratoria con la nutrición. ¿Cómo se relaciona la función respiratoria con la nutrición? ¿Y cómo podemos conservar el sistema respiratorio saludable? ¿Y cómo podemos conservar el sistema respiratorio saludable? Elabora tu explicación a manera de conclusiones y comparte con tus familiares. En ella debes explicar brevemente la función respiratoria. Explicar brevemente la función respiratoria. Explicar cómo la nutrición ayuda a fortalecerlo. Explicar cómo la nutrición ayuda a fortalecerlo. Y explicar qué vas a hacer para mantener tu sistema respiratorio saludable. Explicar qué vas a hacer para mantener tu sistema respiratorio saludable. Debes sustentar con ideas razonadas. Además, registrar en tu portafolio.
Para seguir fortaleciendo su competencia, deberán, primer grado de secundaria, elaborar una propuesta de prácticas saludables para cuidar su sistema respiratorio y colocarlo en la pared de su casa. Primer grado de secundaria, elaborar una propuesta de prácticas saludables para cuidar su sistema respiratorio y colocarlo en la pared de su casa. Segundo grado de secundaria, primero evalúa qué prácticas se vienen implementando en su casa para cuidar su sistema respiratorio y luego elabora una propuesta de prácticas saludables y lo socializa con su familia. Segundo grado de secundaria, primero evalúa qué prácticas se vienen implementando en su casa para cuidar su sistema respiratorio y luego elabora una propuesta de prácticas saludables y lo socializa con su familia. La propuesta podría tener la siguiente estructura. Señalan la práctica saludable, las acciones que van a desarrollar, cómo lo harán, qué necesitan para implementar su práctica y sustentan la práctica que están proponiendo. La propuesta podría tener la siguiente estructura. Escriben la práctica saludable, las acciones a desarrollar, cómo lo harán, qué necesitan para implementar su práctica y sustentan la práctica que están proponiendo. Esperamos que este encuentro te haya ayudado. Hasta nuestro próximo encuentro. Orientaciones para los padres de familia. Estimado padre de familia, el estudiante debe organizar sus productos en el portafolio y esforzarse por desarrollar la tarea de extensión con autonomía y responsabilidad. Las dudas y dificultades que ha tenido debe comunicarlas a su docente. Usted como padre de familia prevé las condiciones. Además, es muy importante que él comparta con usted los aprendizajes logrados. Orientaciones para el docente. Estimado docente, el propósito de la sesión del día de hoy es que el estudiante explique cómo se relaciona la función respiratoria con la nutrición y cómo podemos conservar el sistema respiratorio saludable. Para ello, van a describir y comprender aspectos esenciales de la función respiratoria, analizar, relacionar, elaborar conclusiones y explicaciones que le permitan dar respuesta a la pregunta del reto y que la expresen a sus familiares. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.